Durante la recepción de la boda de la hermana de mi esposa, la madre de mi esposa gritó: ¿Quién te invitó aquí? Nunca podrás ser parte de nosotros. Mi esposa me pidió que me disculpara con ella por haber venido, y me negué rotundamente. Todo cambió después de eso. Hola. Muchas gracias por seguir con nosotros. Su apoyo mantiene vivo este canal y estamos realmente agradecidos. Si les encantan estas historias, presionen el botón de suscripción para unirse al viaje. Y dejen un comentario haciéndonos saber desde qué ciudad nos sintonizan. Nos encantaría saberlo, y podrían recibir una mención especial en nuestra próxima historia. Hablando de eso, la mención especial de hoy es para Sounderi en Birmingham, Reino Unido. Me alegra que estés disfrutando del viaje. Muy bien, basta de charla, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. El salón de baile brillaba como una lámpara de araña atrapada en una tormenta de luz. Copas de cristal tintineando, vestidos de seda susurrando y risas que se desbordaban de los límites de la cortesía. Era la recepción de la boda de la hermana de mi esposa, un espectáculo de excesos que podría haber financiado los sueños de una pequeña nación. Rosas blancas caían en cascada de cada mesa, su aroma lo suficientemente fuerte como para asfixiar a un hombre que prefería el aire libre. Me quedé cerca de la parte de atrás, sosteniendo una copa de bourbon que no había tocado, viendo a la multitud girar como polillas alrededor de una llama de riqueza. Mi esposa, Elena, brillaba en el centro de todo. Su cabello castaño rojizo captaba la luz mientras reía con su hermana, la novia. Ella pertenecía allí, radiante e intocable. Yo no. Y eso estaba bien para mí, hasta que dejó de estarlo. La banda comenzó a tocar un vals, y los invitados se separaron como una marea, revelando a mi suegra, Margaret, caminando hacia el micrófono con la gracia de un general asaltando un campo de batalla. Su vestido plateado brillaba, pero sus ojos eran de acero frío, escaneando la sala hasta que se fijaron en mí. Sentí el peso de su mirada antes de que siquiera abriera la boca, un depredador evaluando a una presa que consideraba indigna. Me enderecé la corbata, negra y simple, nada que ver con las llamativas plumas de pavor real que llevaban los otros hombres, y esperé. Había visto su veneno antes, pero nunca así. Damas y caballeros, comenzó, su voz cortando la música como una guillotina. La banda titubeó, luego se detuvo. Estamos aquí para celebrar la unión de mi hija, un día de alegría y familia. Hizo una pausa, sus labios curvándose en algo que no era una sonrisa. Pero tengo que preguntar, ¿quién te invitó aquí? Su dedo atravesó el aire, apuntando directamente a mí. Un jadeo recorrió la multitud, cabezas girando como marionetas en cuerdas. Tú, acechando las sombras como un mendigo en la puerta, nunca podrás ser parte de nosotros. Las palabras cayeron como una bofetada, aguda y pública, resonando en las paredes doradas. Apreté la mandíbula, pero no me inmuté. La sala zumbaba, susurros, risas sofocadas, el tintineo de las copas mientras la gente se acercaba para ver el espectáculo. El rostro de Elena palideció. Sus ojos iban de mí a su madre. Margaret se mantuvo triunfante, con la barbilla en alto, como si acabara de purgar una mancha de su prístino linaje. Me habría reído de la ironía si no quemara tanto. Pensaban que no era nada. Una sanguijuela aferrada a la supuesta fortuna de Elena. No sabían que podía comprar este lugar, el catering y cada alma aquí 2 veces y aún me sobraría dinero para quemar. Dejé mi copa. El suave golpe fue más fuerte en mis oídos que los murmullos a mi alrededor. Margaret, dije, mi voz baja pero firme, cortando el ruido. Has dejado claro tu punto. Me giré para irme. La multitud se separó como si llevara una plaga. Elena corrió tras de mí, sus tacones resonando en el suelo de mármol. James, espera, sisió, agarrando mi brazo. Justo afuera de las puertas del salón de baile, el aire en el pasillo era más fresco, libre de perfume y pretensión, pero su toque se sentía como un grillete. No puedes simplemente irte así. No lo decía en serio. Solo está borracha, molesta por la boda, lo suficientemente molesta como para humillarme delante de 200 personas. Aparté mi brazo, encontrándome con sus ojos suplicantes de cerca. Seguía siendo hermosa, sus pecas apenas visibles bajo el rubor del pánico. Lo decía en serio, Elena, y lo sabes. Sus manos se entrelazaron, un hábito de nuestros primeros días, cuando estaba nerviosa por conocer a mi yo tranquilo y modesto. En aquel entonces, me pareció entrañable. Ahora solo parecía débil. Por favor, dijo, con la voz temblorosa, vuelve allí. Discúlpate con ella por mí. La miré fijamente,
la mujer con la que me había casado hacía 3 años bajo un cielo demasiado azul para prometer tormentas. ¿Disculparme por existir? ¿Por atreverme a estar a su lado mientras su familia se burlaba? El bourbon que no había bebido se revolvió en mi estómago, un calor fantasma. No, dije, la palabra seca y definitiva. No me arrastro. Su boca se abrió y luego se cerró, como un pez, impotente. No esperé más. Salí a la noche, el aparcacoche se apresuró a traer mi coche, un modesto sedán que había elegido en lugar de los Bentley que podría haber conducido. El motor ronroneó al arrancar y agarré el volante, el cuero frío contra mis palmas. En el espejo retrovisor, el lugar se encogió. Sus luces se difuminaban en una mancha dorada. Mi teléfono vibró. Elena, sin duda, pero dejé que sonara. Ella había elegido su bando mucho antes de esta noche, incluso si no se daba cuenta. El viaje a casa fue una neblina de luces de la ciudad y rabia, pero debajo de eso, algo frío echó raíces. Pensaban que no era nada. Margaret con su lengua venenosa, Elena con su súplica cobarde, su hermana sonriendo burlonamente a través de su velo, y el resto de ese clan goteando arrogancia prestada. Construyeron su mundo sobre suposiciones, la herencia de Elena, el viejo dinero de su padre, sin sospechar que yo había sido quien pagaba sus cuentas en silencio, financiando sus excesos a través de canales secretos que nunca habían rastreado. Me había quedado en las sombras porque me gustaba estar allí, dejando que Elena brillara mientras yo trabajaba sin ser visto. Mi riqueza no era un trofeo, era una herramienta, y ahora sería un arma. Llegué al camino de entrada de nuestra casa, técnicamente suya a sus ojos, aunque había pagado la hipoteca hacía años. Las luces estaban apagadas, el silencio marcado contraste con el caos que había dejado adentro. Me serví una copa de verdad. El líquido ámbar captaba la luz de la luna a través de la ventana. El número de mi hermana brillaba en la pantalla de mi teléfono mientras marcaba. Contestó al segundo timbre, su voz clara a pesar de la hora. James, ¿qué pasa? Se pasaron de la raya esta noche. Sara, dije, girando la copa, Margaret, Elena, todos ellos. Piensan que soy la suciedad bajo sus pies. Una pausa, luego una risa baja. Grand error. ¿Cuál es el plan? Me recliné, el plan formándose como una nube de tormenta en el horizonte. Me suplicarán que vuelva mañana. Les dejaré pensar que han ganado, y luego lo desmantelaré todo. Pieza por pieza. La risa de Sara fue aguda, de aprobación. Bien. Empezaré a mover las cosas por mi parte. No sabrán que les golpeo. Cog. Mirando la oscuridad. Las palabras de Margaret resonaron. Nunca podrás ser parte de nosotros. Tenía razón, pero no por la razón que ella pensaba. Yo no era uno de ellos, y nunca lo sería, pero me aseguraría de que sintieran el peso de lo que habían perdido. El bourbon me quemó al bajar. Una promesa sellada en fuego. Ellos trazaron la línea, intentaron enterrarme. El sol de la mañana cortó las persianas como una guillotina, trazando líneas afiladas sobre el suelo de madera de la sala de estar. No había dormido. La copa de bourbon estaba vacía en la mesa de café, un testigo silencioso de las horas que había pasado caminando, planeando, dejando que la rabia se endureciera en algo útil. Mi teléfono vibró incesantemente. El nombre de Elena parpadeó 6 veces antes de que lo silenciara. Sabía que estaría aquí pronto, arrastrando las lágrimas de cocodrilo de su familia. Vendrían suplicando, no porque lo sintieran, sino porque habían olido sangre en el agua y pensaron que era mía. Estaban equivocados. El timbre sonó, un pequeño y cortés repiqueteo que no coincidía con la tormenta que se avecinaba. Alicé mi camisa, lisa, sin almidón, el tipo de cosas por las que se burlaban de mí, y abrí la puerta. Elena estaba allí, con los ojos enrojecidos, el pelo recogido en un moño apresurado que delataba su noche de insomnio también. Detrás de ella se alzaba Margaret, su vestido plateado cambiado por una chaqueta impecable, pero con la misma inclinación imperiosa en la barbilla. A sus flancos estaban la hermana de Elena, Clara, la novia ruborizada, y su nuevo marido, un hombre delgado llamado Trevor, cuyo traje gritaba dinero heredado que no se había ganado. Una delegación completa, entonces. Perfecto. James, empezó Elena, con voz suave, ensayada. ¿Podemos entrar? Necesitamos hablar. Me hice a un lado, dejándolos pasar, y como dolientes en un funeral que aún no sabían que era el suyo, los tacones de Margaret resonaron con determinación, su mirada recorriendo la habitación como si fuera suya. Clara se aferró al brazo de Trevor, el brillo de su boda atenuado por la tensión. Les indiqué el sofá, pero se quedaron de pie,
un frente unido de inquietud. Bien, dije. Que se retuerzan. Te debemos una disculpa, dijo Elena, sus manos retorciéndose en ese viejo tic nervioso. Anoche se nos fue de las manos. Mamá estaba molesta. El vino se le subió a la cabeza. ¿Molesta? Interrumpí, manteniendo mi tono uniforme, curioso. Me pareció bastante clara. Nunca podrás ser parte de nosotros, gritó eso por un micrófono. Los labios de Margaret se apretaron, pero dio un paso al frente, su voz goteando una calidez forzada. Fue un malentendido, James. Las bodas son emotivas. No quise señalarte. Eres familia, después de todo, familia. La palabra cayó como un ladrillo, pesada de mentiras. Casi me río, pero en cambio incliné la cabeza, estudiándolos. Familia, repetí. ¿Qué forma más curiosa de demostrarlo? Trevor se aclaró la garganta, interviniendo con el entusiasmo de un hombre que pensaba que podía arreglar cualquier cosa con un apretón de manos. Mira, amigo, todos empezamos con el pie izquierdo. Clara y yo queremos empezar de nuevo. ¿Tal vez podrías venir al brunch mañana? Arreglar las cosas. Dejé que el silencio se prolongara, viendo cómo se tensaban sus rostros. Los ojos de Clara se dirigieron a Elena, suplicando apoyo. La mandíbula de Margaret se crispó, una grieta en su armadura. No estaban aquí para arreglar las cosas. Estaban aquí para ponerme a prueba, para ver si cedía. Les daría lo que querían, pero no de la forma en que esperaban. Está bien, dije, finalmente dejando que mis hombros se desplomaran un poco, suavizando mi voz. Ir al brunch. Sin resentimientos. Incluso conseguí una pequeña sonrisa tensa, del tipo que un perro apaleado podría ofrecer a su amo. Su alivio era palpable, el suspiro de Elena, el asentimiento engreído de Margaret, la sonrisa rápida de Trevor. Pensaban que habían ganado, que me habían domado. Idiotas perdidos. Elena cruzó la habitación, tocándome el brazo. Gracias, James. Esto significa mucho. Sus dedos se demoraron, un fantasma de la intimidad que una vez tuvimos. No me aparté, dejé que pensara que aún tenía algún control. Mientras se iban, Margaret se detuvo en la puerta, entrecerrando los ojos. Eres un buen hombre por esto, dijo, con un ligero filo en su tono. No todo el mundo sería tan indulgente. ¿Una prueba, tal vez? ¿O una advertencia? Simplemente asentí, cerrando la puerta tras ella con un suave clic que sonó como el chasquido de una cerradura. La casa volvió a quedar en silencio, pero mi mente era todo menos silenciosa. Saqué mi portátil. El brillo de la pantalla proyectaba sombras sobre mi rostro mientras iniciaba sesión en cuentas que nunca habían soñado que poseía. Un destello, 5 años atrás, sentado en un pequeño restaurante con Sara, contando las monedas sueltas para compartir un café mientras esbozábamos nuestro primer negocio inmobiliario. Habíamos convertido un almacén destartalado en una mina de oro, luego otro, y luego una docena más. Lo había mantenido en secreto, canalizando las ganancias a través de empresas fantasma, dejando que Elena brillara como la rica mientras yo permanecía en la humilde sombra. El viejo dinero de su familia se había agotado hacía mucho tiempo. Simplemente no sabían que yo los había estado sosteniendo, pagando sus deudas a través de favores discretos. Hasta ahora. Mi teléfono sonó. Sara. Respondí, reclinándome en mi silla. Acaban de irse, dije. Anzuelo, sedal y plomo. Su risa fue un filo de navaja. Son predecibles. ¿Qué sigue? Piensan que estoy roto, dije, hojeando una lista de sus vínculos financieros. La boutique de Clara, la empresa emergente en quiebra de Trevor, la organización benéfica de Margaret que era más un fondo para sobornos que de buena voluntad. Seguiré el juego, iré a su maldito brunch. Mientras tanto, tú empieza a tirar de las cuerdas. El contrato de arrendamiento de la boutique vence el próximo mes. Deja, Cake Duck. ¿Los inversores de Trevor? Asástalos. Hecho. Ella dijo, su voz totalmente profesional. ¿Y tus activos? Empieza las transferencias en silencio. Quiero todo a tu nombre para cuando esto explote. Hizo una pausa, y luego preguntó, ¿Elena también? Dudé. El recuerdo de su toque aún cálido en mi brazo. Hacía 3 años, se había reído de mi mala cocina, me había besado bajo un toldo empapado por la lluvia, me había prometido la eternidad. Pero anoche, ella los había elegido a ellos por encima de mí, incluso si no lo veía de esa manera. Sí, dije finalmente. Ella también. Sara no insistió. Yo me encargo. Cuídate. No son tan tontos como parecen. Cog, mirando al techo. No eran tontos. No. El comentario de despedida de Margaret había tenido peso.
Sospechaba algo, incluso si no podía nombrarlo. Que cavara. No encontraría nada más que la máscara que había usado durante años. James, el don nadie, el marido callado, el tonto. El verdadero yo era un fantasma en su mundo, y los fantasmas no dejan huellas. Me serví otra copa. El líquido ámbar captaba la luz como una promesa. Mañana, me sentaría a su mesa, comería su comida, sonreiría a sus chistes. Sería el hombre que querían, manso, derrotado, allí para compadecerse. Y mientras se compadecían, desmantelaría sus vidas, ladrillo a ladrillo, hasta que el suelo bajo sus pies se convirtiera en cenizas. Me habían invitado a su juego, pero yo reescribiría las reglas, y nunca lo verían venir. La casa olía a lluvia y arrepentimiento, el tipo de humedad que se filtra en los huesos y perdura. Era tarde, el cielo exterior de un gris magullado que reflejaba la tormenta que se gestaba dentro de estas paredes. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con una taza de café enfriándose en las manos, su amargor un débil eco de las palabras que estaba a punto de soltar. Elena entró desde el garaje, con los brazos llenos de bolsas de la compra, col rizada orgánica, pan artesanal, las trampas de una vida que creía que aún compartíamos. No había hablado mucho desde el brunch de ayer, donde había interpretado mi papel a la perfección. El marido sumiso, asintiendo con la cabeza a sus chistes, tragándome su lástima como una píldora amarga. Se lo habían tragado, ajenos a las noticias que se cernían sobre ellos. James, ¿puedes coger la leche?, preguntó, su voz brillante pero tensa, como una cuerda a punto de romperse. Dejé la taza y me moví para ayudar, mi silencio más fuerte que su charla. Desempacó con precisión mecánica, evitando mi mirada. Sabía que algo andaba mal. Lo había sabido desde que salí de la recepción de la boda, pero se había convencido de que se podía arreglar con el tiempo y la compra. Estaba equivocada. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos. Tenemos que hablar. Sus manos se quedaron quietas, un tarro de miel suspendido en el aire. Lo dejó lentamente, girándose para mirarme. Sus pecas resaltaban contra la palidez de sus mejillas. ¿Sobre qué?, preguntó, pero el temblor en su voz decía que ya lo sabía. Sobre tu familia, dije, manteniendo mi tono plano, una hoja envainada por ahora. ¿Sobre dónde te encuentras? Frunció el ceño, metiéndose un mechón de cabello castaño rojizo detrás de la oreja. ¿Qué quieres decir? Te dije que anoche fue un error. Se disculparon. Estuviste allí en el brunch. Basta, Elena. Mi voz cortó la suya, lo suficientemente aguda como para hacerla estremecer. No se disculparon porque lo sintieran. Vinieron porque piensan que soy débil, y tú se lo permitiste. Me pediste que me arrastrara ante tu madre después de que me escupiera delante de todos. Eso no es un error, es una elección. Su boca se abrió y luego se cerró. Sus ojos se movían como los de un animal atrapado. No lo dije en serio. Solo quería paz, James. Para nosotros, paz. Me acerqué. El espacio entre nosotros se redujo a un abismo de verdades no dichas. No hay paz cuando tu madre me llama mendigo, y tú estás ahí rogándome que le bese el anillo. ¿Dónde estabas cuando me humilló? ¿Dónde está tu columna vertebral? Retrocedió, sus manos agarrando la encimera detrás de ella. Eso no es justo. Y es mi madre. No puedo simplemente apartarla. Son tu familia, repliqué, la palabra cargada con 3 años de sacrificios silenciosos que ella nunca había visto. ¿O solo era la sombra sobre la que les dejabas pisar? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no me ablandé. No podía, no ahora. Un recuerdo brilló. Nuestra primera cita, ella riendo mientras compartíamos un sándwich empapado bajo un toldo que goteaba, la lluvia surcando su rostro como lágrimas. Había sido intrépida entonces, sin la mancha del veneno de su familia. La amé por eso, pero esa Elena se había ido, enterrada bajo la sombra de Margaret, y yo había terminado de llorarla. No estoy eligiendo entre vosotros, dijo, con la voz quebrada. Te quiero, James. Lo sabes. Entonces demuéstralo, dije. Enderecé mi mirada, clavando la suya en un tornillo de banco. Yo ellos. Ahora mismo. No más medias tintas, no más excusas. Elige un bando, Elena, o salgo por esa puerta y no vuelvo. Contuvo la respiración, un sollozo atrapado en su garganta. El reloj de la cocina hacía tic-tac, cada segundo un martillo clavando clavos en un ataúd. La observé luchar con eso. Amor, lealtad, miedo, todo en guerra detrás de esos ojos verdes en los que una vez me ahogué. Se secó la cara con manos temblorosas y luego susurró. Tú. Te elijo a ti.
Las palabras deberían haber sido una victoria, pero no lo fueron. Estaban vacías, llenas de pragmatismo en lugar de pasión. No me elegía porque creyera en nosotros. Me elegía porque pensaba que si no, me rompería, que me desmoronaría sin ella. No sabía que ya había empezado a destrozar nuestro mundo. Pieza a pieza en silencio. Asentí, dejando que un destello de alivio cruzara mi rostro, lo justo para convencerla. Bien, dije, suavizando el tono. Resolveremos esto juntos. Di un paso al frente, atrayéndola a mis brazos, su cabeza descansando contra mi pecho. Se aferró a mí. Sus lágrimas empaparon mi camisa, y la abracé como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Esa noche, mientras dormía arriba, me senté en la oscuridad de mi estudio. El brillo de mi portátil proyectaba una luz fría por toda la habitación. Sara me había enviado un mensaje de texto antes. Primeras transferencias hechas. Contrato de arrendamiento de la boutique cancelado. Los inversores de Trevor están nerviosos. Respondí con una sola palabra. Más. Mis dedos volaron sobre las teclas, desviando fondos, cambiando propiedades, enterrando mi imperio en capas de fideicomisos y apoderados que solo Sara podía desentrañar. El nombre de Elena no estaba cerca, ni el de ella ni el de su familia. Nunca tocaría ni un centavo. Otro recuerdo se coló. El padre de Elena, borracho en una fiesta de Navidad hace 2 años, presumiendo de su legado mientras yo pagaba en silencio sus deudas de juego para evitar que su mansión fuera embargada. Lo había hecho por ella, cuando pensaba que el amor significaba cargar con sus cargas. Ahora lo veía como lo que era, una correa que me habían puesto al cuello y que había llevado demasiado tiempo. El suelo crujió detrás de mí. Cerré el portátil justo cuando Elena apareció en la puerta, su silueta marcada por la luz del pasillo. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz queda. Trabajo, mentí, girándome para mirarla. Vuelve a la cama. Saber pronto. Dudó, luego asintió, alejándose arrastrando los pies. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron y volví a abrir el portátil. La pantalla brillaba con un nuevo correo electrónico de Sara. Siguiente lote listo. The Law Orden. Respondí, hazlo. El café estaba frío ahora, pero lo bebí de todos modos. La amargura me reconfortaba. Elena me había elegido, pero era demasiado tarde. Había sellado su destino en el momento en que me pidió que me disculpara con Margaret. Mañana, seguiría con la farsa, desayuno juntos, sonrisas, promesas de un nuevo comienzo. Se lo creería porque quería, porque no podía imaginar que el hombre con el que se había casado fuera ahora un extraño. Y mientras soñaba con la reconciliación, yo estaría despojando su mundo, ladrillo a ladrillo, hasta que no quedara nada más que el eco de su elección. El aire de la ciudad vibraba con el zumbido de una máquina que empezaba a romperse, engranajes chirriando, tornillos aflojándose. Un colapso que nadie veía venir excepto yo. Pasó una semana desde la elección de Elena, y me senté en una mesa de esquina en un restaurante en el que nadie de su familia pondría un pie. El café estaba quemado, los asientos de vinilo agrietados, pero era mío, una reliquia de los días en que Sara y yo nos abrimos camino desde la nada. Mi teléfono estaba boca arriba sobre la mesa. Un flujo constante de mensajes de texto de Sara iluminaba la pantalla. Contrato de arrendamiento de la boutique rescindido. El propietario traslada a nuevos inquilinos la semana que viene. El principal inversor de Trevor se retiró. Con el pánico. Bebí el café. Su sabor acre encajaba con la satisfacción que sentía en el pecho. Las piezas estaban cayendo, y yo era la mano invisible que las derribaba. Elena había estado aferrada desde el ultimátum, revoloteando como una polilla alrededor de una llama que no sabía que estaba preparada para quemarla. Los desayunos eran ahora una actuación. Ella parloteando sobre la reconciliación, yo asintiendo con la cabeza sobre tortitas que no probaba. Pensaba que nos estábamos curando, la dejé. La mantenía ciega mientras yo trabajaba. Esta mañana, me había besado en la mejilla antes de ir a una clase de yoga, ajena a la tormenta que había desatado. Al mediodía, las primeras grietas aparecerían, y yo estaría allí para verlas ensancharse. Luego fui al banco, una sucursal anónima donde había aparcado millones bajo capas de alias. El cajero, un joven con un tic nervioso, no pestañeó cuando le entregué las instrucciones para transferir otra parte de los activos a la sociedad de cartera de Sara. Transferencia rutinaria, dije, y él asintió como si nada, aunque las cifras de la pantalla podrían haber comprado su vida 10 veces. Afuera, el viento azotaba las calles, llevando el tenue aroma de la lluvia y la ruina. Mi teléfono volvió a vibrar. Sara, el personal de la boutique de Clara acaba de recibir avisos de desalojo. Se está volviendo loca.
¿Quieres que presione más? Respondí. Sí. Ataca a Trevor a continuación. Colapso total. El desmoronamiento comenzó en serio esa tarde. Estaba en casa, fingiendo leer un libro en el estudio cuando Elena irrumpió, su rostro una máscara de pánico. James, algo va mal. Clara me acaba de llamar llorando. El contrato de arrendamiento de la boutique se ha ido. La van a echar mañana. Levanté la vista, frunciendo el ceño con leve preocupación. ¿Se ha ido? ¿Cómo ha ocurrido eso? No lo sé, dijo ella caminando de un lado para otro, sus mallas de yoga aún húmedas de sudor. El propietario no quiso negociar, simplemente envió una notificación, y eso fue todo. Lo está perdiendo todo, su inventario, sus clientes, y Trevor también está hecho un desastre. Algún inversor se retiró de su startup. Es como si todo se estuviera derrumbando a la vez. Dejé el libro, inclinándome hacia adelante. Eso es duro. ¿Dijeron por qué? No. Todo es vago, decisiones comerciales, cambios de mercado. Clara cree que alguien los está atacando, pero eso es una locura, ¿verdad? Sus ojos buscaron los míos, desesperados por una confirmación. Le di un lento asentimiento, mi rostro una máscara perfecta de compasión. Parece mala suerte, dije. Tal vez se solucione. No se lo creyó del todo. Sus dedos se entrelazaron. Ese viejo tic se encendió bajo el estrés. Es demasiado a la vez. Mamá se está volviendo loca. Está llamando a todos los que conoce para averiguarlo. Hazme saber si puedo ayudar, dije, levantándome para abrazarla. Se fundió contra mí, su respiración temblorosa. Lo superaremos. La mentira se deslizó suave como la seda, y ella se aferró a ella, ciega a los hilos de las marionetas que ya había tirado. Al anochecer, el caos se había extendido. Conduje hasta la extensa finca de Margaret, insistencia de Elena, para una reunión familiar con el fin de reagruparse. La mansión se alzaba contra el cielo oscurecido, su césped cuidado marcado contraste con el desorden interior. Clara estaba sentada en un sofá de terciopelo, con el rímel corrido por la cara mientras se aferraba a una copa de vino. Trevor paseaba por la chimenea, con el teléfono pegado a la oreja, ladrándole a alguien que no escuchaba. Margaret reinaba desde un sillón, su chaqueta cambiada por una bata de seda, pero sus ojos eran agudos, depredadores. Es un sabotaje, sollozó Clara. Alguien nos está haciendo esto. No seas dramática, espetó Margaret, aunque su voz carecía de su acero habitual. Los negocios fracasan. Nos recuperaremos. ¿Recuperarnos? Trevor se giró hacia ella, su rostro crudo. Mi startup está muerta. 3 inversores se han ido en un día. Eso no es una coincidencia. Me quedé junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, el observador silencioso al que siempre habían ignorado. Elena se sentó junto a Clara, murmurando consuelo mientras yo catalogaba sus debilidades. La boutique de Clara era solo el comienzo. Sara ya había alineado a los acreedores para que reclamaran los préstamos de Trevor, y la organización benéfica de Margaret era la siguiente. Sus donantes estaban a punto de recibir consejos anónimos sobre fondos mal gestionados. Sentirían la presión, pero nunca la rastrearían hasta mí. Todavía no. La mirada de Margaret se posó en mí, entrecerrándose. James, dijo, su tono cortante. Estás terriblemente callado. ¿Alguna idea? Me encogí de hombros, manteniendo mi voz suave. Parece un mal momento. Estoy seguro de que lo resolveréis. Siempre lo hacéis. Sus labios se fruncieron, la sospecha parpadeó en esos ojos fríos. Sí, bueno, hemos superado cosas peores. La familia permanece unida, siempre. Estoy de acuerdo, dije, encontrando su mirada con una leve sonrisa. No pestañeó, y por un momento me pregunté si sentía la trampa cerrándose, pero entonces Trevor maldijo a su teléfono, y su atención se desvaneció. Salí al porche, el aire nocturno fresco contra mi piel, y revisé mis mensajes. Sara, donante de la organización benéfica asustado. 2 retiraron fondos esta noche. Se están derrumbando. Respondí, sigue adelante. Sin piedad. La puerta crujió detrás de mí. Trevor salió, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Un día infernal, murmuró, exhalando humo. ¿Te crees esta mierda? Es difícil, dije, apoyándome en la barandilla, plantando la semilla. ¿Quién querría haceros daño así a todos? Me miró fijamente, luego negó con la cabeza. Ni idea, pero si lo descubro. Su voz se fue apagando, sacudiendo la ceniza en la oscuridad. No presioné, dejé que la paranoia echara raíces. Dentro, los sollozos de Clara se hicieron más fuertes,
La voz de Margaret se elevó para ahogarlos. La máquina se estaba rompiendo, y yo era el fantasma que giraba el tornillo. De camino a casa, Elena estaba callada, sus manos apretadas en su regazo. «Están asustados», susurró. «Nunca los había visto así». «Se recuperarán», mentí, con los ojos en la carretera. «Siempre lo hacen». Pero no lo harían, no esta vez. Sara y yo habíamos construido un imperio sobre la paciencia y las sombras, y ahora lo usaríamos para enterrarlos. El desmoronamiento había comenzado, y yo lo vería arder hasta los cimientos. Pieza a pieza preciosa. Los días se convirtieron en semanas, cada una un hilo en el tapiz de la ruina. Me moví alrededor de Elena y su familia. Octubre se había asentado sobre la ciudad como un sudario. Aire fresco, hojas crujiendo bajo los pies. El mundo mudando su piel mientras yo mudaba la mía. La casa se sentía como un escenario ahora, cada habitación un decorado para la actuación que había perfeccionado. James, el marido, firme e indulgente, un accesorio en la frágil esperanza de Elena. Se aferró a mí con más fuerza a medida que su familia se desmoronaba, sus sonrisas quebradizas, su toque desesperado. Seguí el juego, mi máscara perfecta, mientras que detrás de ella desmantelaba todo lo que ella conocía. Las mañanas eran un ritual de mentiras. Me despertaba temprano, preparaba café y me sentaba a la mesa de la cocina con un periódico que no leía, dejando que su charla llenara el silencio. Hoy no era diferente. Entró arrastrando los pies, envuelta en una bata que le colgaba sueltas sobre su cuerpo delgado. El estrés le había marcado ojeras. «Clara se muda con mamá mañana», dijo, sirviéndote con manos que temblaban ligeramente. «La boutique se ha ido. Está vendiendo lo que queda por internet, pero no es suficiente». Doblé el periódico, dejándolo a un lado. «Es duro. Ya encontrará algo». Los labios de Elena se apretaron en una fina línea. «Yo, no lo sé, James. Es como si el suelo se hundiera bajo nuestros pies. Trevor apenas habla. Está encerrado en un alquiler barato, persiguiendo a inversores que no le devuelven las llamadas. La gala benéfica de mamá se canceló. Los donantes siguen abandonando. Yes anti-natural. Bebí mi café. La amargura un consuelo. La mala suerte viene en oleadas. Saldrán adelante». Me miró fijamente, buscando algo, quizás tranquilidad. ¿O una grita en mi calma? ¿De verdad lo crees? Siempre lo he creído, dije, encontrando su mirada con una calidez firme que no sentía. Ella asintió, aferrándose al salvavidas, y la dejé. No vio el mensaje de texto de Sara iluminando mi teléfono bajo la mesa. Organización benéfica acabada. El último donante se retiró. El préstamo de Trevor reclamado. El reloj corre. Respondería más tarde, cuando le diera la espalda. La fachada se mantuvo durante las cenas, 2 comidas tranquilas en las que ella picoteaba la comida, relatando los últimos problemas de la familia. Yo asentía, ofrecía tópicos, le servía vino. Había empezado a beber más, su risa con un toque de algo crudo. «Eres mi roca, James», dijo una noche, su mano apretando la mía sobre la mesa. «No sé qué haría sin ti». Sonreí. Apreté su mano y no dije nada. La ironía era una cuchilla en mis entrañas, pero había aprendido a vivir con su retorcimiento. Entre bastidores, trabajaba como un cirujano, estirpando un tumor. Noches hasta tarde en el estudio, el brillo de mi portátil un compañero frío. Finalicé las últimas transferencias. Propiedades, casas de playa, lofts en la ciudad, el viñedo que Elena amaba pero que nunca supo que había comprado, puesto a nombre de Sara, enterrado en fideicomisos que ningún abogado podría desentrañar. Cuentas bancarias vaciadas en paraísos fiscales, dejándolo justo en nuestra cuenta conjunta para evitar que Elena se diera cuenta. Sara era una máquina, sus actualizaciones implacables, viñedo desaparecido. Los prestamistas hipotecarios de Margaret husmeando. Ejecuciones hipotecarias a continuación. Respondí. Terminalo. Y lo hizo. Las grietas se ensanchaban a diario. Clara llamó una tarde, su voz estridente a través del altavoz mientras Elena escuchaba, pálida. «Se han llevado mi coche, Elena. Embargado justo en la entrada de casa de mamá. ¿Cómo se supone que voy a vivir?» La startup de Trevor quebró al día siguiente, un titular en el periódico local que dejé en el mostrador para que Elena lo encontrara. La organización benéfica de Margaret se enfrentó a un torbellino de susurros de fraude que giraban como buitres. Elena lloraba hasta quedarse dormida la mayoría de las noches, sus sollozos ahogados por la almohada mientras yo yacía a su lado, mirando al techo, mi corazón una piedra. No era cruel, no exteriormente.
La abrazaba cuando me buscaba, murmuraba consuelo que ella confundía con amor, pero por dentro era un fantasma, distante, contando los días. La pieza final encajó un jueves, el aire cargado con la promesa de lluvia. Sara llamó mientras Elena estaba fuera, su voz clara. Está hecho. Todo es mío, legal e irreversiblemente. Eres un indigente sobre el papel. Bien, dije, de pie junto a la ventana, viendo las hojas girar en espiral en el viento. Los papeles del divorcio están con el abogado. Entrégalos cuando estés lista. Mañana se despertaría con los papeles, la verdad cayendo sobre ella como una ola de la que no podía escapar. Llamaría, gritaría, suplicaría, y yo me iría, una sombra deslizándose entre sus dedos. La lluvia golpeaba la ventana, un ritmo constante para mis pensamientos. Habían perdido todo, dinero, estatus, orgullo, y aún no sabían por qué. Había mantenido la fachada el tiempo suficiente para verlos fracturarse, para sentir el peso de su arrogancia convertida en cenizas. Mañana, la máscara caería, y verían al hombre que despreciaron. Pero esta noche, me senté en la oscuridad, la tormenta en el exterior un espejo de la que había desatado, y esperé el final. La sala del tribunal olía a madera pulida y café rancio, una arena estéril donde las vidas eran diseccionadas bajo luces fluorescentes. Me senté en la mesa del demandante, con las manos cruzadas, mi sencillo traje gris un contraste deliberado con el caos que estaba a punto de estallar. Al otro lado del pasillo, Elena estaba encorvada junto a su abogado, un hombre delgado con una corbata barata y un tic nervioso, con los ojos rojos, el pelo castaño rojizo enredado, muy lejos de la mujer elegante que una vez deslumbró a la multitud de la boda. Detrás de ella, Margaret se alzaba en la galería, su pañuelo de seda una salpicadura desafiante de color, mientras Clara y Trevor la flanqueaban, sus rostros dibujados con una mezcla de furia y miedo. El aire crepitaba de anticipación, una tormenta a punto de estallar. La jueza, una mujer severa con el pelo gris acero, golpeó su mazo. Caso número 4729. Disolución del matrimonio, James Carter contra Elena Carter. Abogados, procedan. El abogado de Elena se puso de pie, aclarándose la garganta. Su señoría, estamos impugnando la división de bienes. El señor Carter afirma no tener propiedades, pero mi cliente afirma la propiedad conjunta de importantes bienes, inmuebles, inversiones, un viñedo. ¿Sin propiedades?, interrumpió la jueza, mirándome por encima de las gafas. Señor Carter, está alegando indigencia en un matrimonio de 3 años. Mi levant, mi voz tranquila, mesurada. Así es, su señoría. Todo lo que tenía se ha ido, transferido legalmente antes de estos procedimientos. No tengo nada que dividir. Un murmullo recorrió la sala. Elena levantó la cabeza bruscamente, sus ojos se fijaron en los míos, abiertos por la incredulidad. Su abogado balbuceó. Eso es absurdo. Está ocultando bienes, millones, sospechamos. Exigimos la presentación de pruebas, registros bancarios, todo. La jueza arqueó una ceja, volviéndose hacia mi abogada, una mujer de mirada aguda que Sara había contratado, toda profesionalidad con su traje a medida. Señorita Harrow se puso de pie, deslizando una pila de papeles sobre el estrado. Todas las transferencias se completaron hace meses, su señoría, legales, notariadas y presentadas ante las autoridades competentes. Mi cliente no posee nada, ni bienes inmuebles, ni cuentas, ni siquiera un coche a su nombre. Aquí está la documentación. La jueza hojeó las páginas, su ceño se profundizó. El abogado de Elena se abalanzó hacia adelante, alzando la voz. Esto es una farsa. Ha defraudado a mi cliente, lo ha movido todo para evitar un acuerdo justo. Demuéstralo, dije, mi tono bajo pero cortando el ruido. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y me encontré con la mirada de Elena de frente. Muéstrenme $1 que todavía controle. No lo encontrarán. Sus labios temblaron, luego se separaron. James, ¿qué estás haciendo? No puedes simplemente. ¿Dónde se ha ido todo? La galería zumbaba. Margaret se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos sobre la barandilla. No respondí, todavía no. La jueza golpeó su mazo. Orden. Señor Carter, explique estas transferencias. ¿Quién posee los bienes ahora? Antes de que pudiera hablar, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe, un crujido agudo cortando la tensión. Sara entró a grandes zancadas, sus tacones resonaban con determinación, su oscuro cabello recogido en una elegante cola de caballo. Llevaba una chaqueta negra que gritaba poder,
Su presencia un trueno en la sala estéril. Yo, dijo, su voz clara, inquebrantable. Sarah Carter, la hermana del Sr. Carter. Los bienes fueron transferidos legalmente durante los últimos 6 meses. Estoy dispuesta a testificar. James quería salir, y yo me hice cargo. Todo es legal. El abogado de Elena se quedó boquiabierto. Los papeles se le escaparon de las manos. Hermana, esto es colusión. Conspiración. Demuéstralo, replicó Sara, su sonrisa una cuchilla. Le entregó una carpeta a mi abogada, que se la pasó a la jueza. Cada transferencia está documentada. Fechas, firmas, testigos. La jueza examinó los documentos, su expresión ilegible. Elena se puso de pie, temblando. Su voz se elevó a un grito. Se lo has dado to do a ella. Todo lo que construimos, la casa, el viñedo, mi vida. Me volví hacia ella, mi rostro una máscara de calma. No construimos nada, Elena. Yo lo hice. Y lo recuperé. Sus manos volaron a su boca. Un sollozo la ahogaba. Margaret se puso de pie de un salto. Su pañuelo resbaló mientras me señalaba. Serpiente. Nos has estado engañando todo el tiempo, arruinándonos mientras te escondías tras esta mentira. El mazo de la jueza volvió a sonar. Siéntese, señora, o la echarán. Margaret se dejó caer hacia atrás, su mirada venenosa, pero sostuve su mirada sin inmutarme. Explíquese, señor Carter, dijo la jueza, su tono agudo. Esto huele a evasión. No es una evasión, dije, dando un paso al frente. Construí mi riqueza antes y durante el matrimonio, en silencio, sin su nombre en nada. Cuando quedó claro que ella valoraba la aprobación de su familia por encima de mí, protegí lo que era mío. Lo transferí a mi hermana, que ha sido mi socia en todos los negocios. Es legal. Compruebe las fechas. La mayor parte se había ido antes de que yo presentara la demanda. Un recuerdo brilló. Sara y yo en una oficina destartalada, firmando nuestro primer acuerdo. Su sonrisa feroz mientras nos dábamos la mano sobre un futuro que ellos nunca tocarían. El abogado de Elena se revolvió, hojeando papeles, pero la lucha se le escapaba. La jueza se reclinó, frotándose las sienes. Esto es inusual, pero si las transferencias son anteriores a la presentación de la demanda y cumplen con la ley estatal, no puedo deshacerlas. Señora Carter, su demanda depende de que demuestre el fraude. ¿Tiene pruebas? El abogado de Elena dudó, luego se desplomó. Todavía no, su señoría. Necesitamos tiempo. Han tenido meses, dije, interrumpiéndole. No encontrarán nada. Se acabó. La jueza suspiró, garabateando notas. Revisaré los documentos, pero en ausencia de un fraude claro, me inclino a conceder la disolución sin división de bienes. La señora Carter se queda con lo que está a su nombre. El señor Carter aparentemente no tiene nada. Audiencia aplazada. El mazo cayó, un trueno final. Elena se desplomó en su silla, sollozando, mientras Margaret se abalanzaba hacia adelante, solo para ser bloqueada por un alguacil. Clara y Trevor se quedaron atónitos, su mundo convertido en cenizas. Sara se acercó a mí. Su mano rozó mi hombro. Bien hecho, susurró. Luego, más alto, para que ellos lo oyeran, nunca podrás ser parte de nosotros. El eco de la puya de Margaret en la boda flotaba en el aire, una daga vuelta contra ellos. Los ojos de Elena se encontraron con los míos por última vez, vacíos, traicionados. ¿Por qué? Susurró. Tú los elegiste primero, dije, suave pero definitivo, y me di la vuelta. Afuera, el aire era fresco, el cielo una pizarra de posibilidades. Sara caminó a mi lado, su sonrisa maliciosa. Están acabados. Las ejecuciones hipotecarias golpearán a Margaret la semana que viene. Clara y Trevor están en la ruina. Lo has conseguido. Asentí. El sabor de la victoria sentándose en mi pecho, afilado y frío. La sala del tribunal se desvaneció tras nosotros, sus gritos tragados por el viento. Los había dejado en la miseria, pero mientras caminábamos hacia el coche, el porqué roto de Elena persistía, un fantasma que no podía apartar del todo. La cafetería, situada en una carretera junto a un acantilado, una choza erosionada con vistas a un mar que se agitaba gris e inquieto bajo un cielo de noviembre. Había conducido 2 horas desde la ciudad para encontrarla, atraído por la promesa de soledad y el olor a salitre, un bálsamo para una victoria que se sentía más pesada de lo que esperaba. La silla de madera crujió bajo mi peso cuando me senté junto a la ventana, una humeante taza de café negro acunada en mis manos. El lugar estaba casi vacío, solo un pescador canoso bebiendo cerveza en la barra,
y una camarera tarareando desafinadamente una canción de una radio crepitante. Era perfecto, un lugar sin nombre donde el mundo no podía seguirme. La sala del tribunal había quedado 3 días atrás. Sus ecos se desvanecían como una tormenta que se alejaba en el mar. Sara había llamado esa mañana, su voz brillante con la alegría de un cazador saboreando la presa. La casa de Margaret salió a subasta hoy, se vendió por una miseria. Clara está vendiendo joyas en una página web sospechosa, y Trevor ha desaparecido, probablemente ahogándose en deudas en alguna parte. Lois Hatcher James. Ahora son fantasmas. Gruñí en señal de reconocimiento, colgué y me puse en camino. Ella se deleitaría con los escombros. Yo necesitaba distancia para sentir que se asentaba. El café me quemó la lengua, agudo y terrenal. Afuera, las olas chocaban contra las rocas escarpadas, rociando una niebla que difuminaba el horizonte. Los había dejado en la miseria. Había convertido su arrogancia en cenizas. El veneno de Margaret, la traición de Helena, el derecho de Clara, la fanfarronería de Trevor, todo reducido a nada. Me había marchado limpio, mi imperio a salvo en manos de Sara, mi nombre una pizarra en blanco. Debería haberse sentido como la libertad, y en cierto modo lo fue, una fría e inmensa libertad, como el océano que se extendía ante mí. Pero también había un dolor, una astilla que no podía sacar. El ¿por qué? De Helena me perseguía, un susurro que se enredaba en el aullido del viento. Vi su rostro en la sala del tribunal, destrozado, vacío, la mujer que una vez amé reducida a la ruina de un extraño. Un recuerdo se coló, sin ser invitado, nuestro segundo aniversario, una noche tranquila en una cabaña que había comprado como sorpresa. Bailaba descalza con un viejo disco de jazz, su risa cálida como la luz del fuego, sus manos atrayéndome a un torpe balanceo. Le había prometido la eternidad esa noche, y lo decía en serio. ¿Dónde se había ido esa Helena? ¿Enterrada bajo la sombra de Margaret, tal vez? ¿O perdida en el momento en que me pidió que me inclinara en esa boda? Nunca lo sabría, y ese era el filo de la astilla, afilado, enterrado profundamente. El pescador tosió, interrumpiendo mi ensueño. Lo miré, piel curtida, ojos como el mar, un hombre que había capeado tormentas que yo nunca comprendería. ¿Él también llevaba fantasmas? Volví a la ventana, trazando la curva de la costa. Sara me había preguntado una vez, hace años, por qué me mantenía callado sobre nuestra riqueza. No necesito ser el centro de atención, había dicho, y ella había asentido, comprendiendo. Para mí era poder, control, no exhibicionismo. Dejé que Helena brillara porque le convenía, nos convenía, hasta que dejó de hacerlo. Ahora el centro de atención era suyo para perderlo, y lo habían perdido todo. Mi teléfono vibró sobre la mesa, Sara de nuevo. Le di la vuelta, ignorándolo. Querría planear el siguiente movimiento, expandir el imperio, convertir nuestra victoria en una dinastía. Ella prosperaba en el juego, yo jugaba para ganar, y luego me marchaba. Las transferencias estaban hechas, mis huellas borradas. Yo también era un fantasma ahora, en cierto modo, libre, sin ataduras, una sombra deslizándose entre las grietas de su mundo. El motel en el que me había alojado después de la presentación de la demanda era un recuerdo. Pronto encontraría un nuevo lugar, en algún sitio pequeño, imposible de rastrear, sin mansiones, sin ostentación, solo yo y la tranquilidad que siempre había anhelado. La camarera se acercó arrastrando los pies, rellenando mi taza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Un día duro?, preguntó, su voz ronca por los años de humo gritos. Un año duro, dije, y ella se rió entre dientes, dejándome en mi soledad. El café humeaba de nuevo, su calor un pequeño consuelo. Pensé en la última mirada de Margaret en la sala del tribunal, veneno convertido en impotencia, los sollozos de Clara, el colapso de Trevor, marionetas cortadas de las cuerdas que había sujetado, y Helena, rota por una decisión que no había visto venir. Me lo había llevado todo, no por avaricia, sino por justicia, un ajuste de cuentas por la noche en que intentaron enterrarme. Nunca sabrían el alcance total, nunca rastrearían la caída de la boutique, la ruina de la organización benéfica, los préstamos reclamados. Esa era la belleza de todo, un golpe perfectamente invisible. ¿Pero había ido demasiado lejos? La pregunta me empujó, sin ser invitada. El hijo de Clara, un sobrino que había conocido una vez, todo dedos pegajosos y sonrisas tímidas, crecería en las consecuencias. ¿Se merecía los escombros que había dejado? Aparté el pensamiento, bebiendo el café. Habían hecho su cama, todos ellos,
cuando se burlaron de mí desde ese escenario dorado. Yo solo apreté las sábanas. La radio crepitó, un fragmento de noticias cortando las ondas locales. Margaret Langston pierde su patrimonio en una impactante ejecución hipotecaria. Sonreí, débil y fugaz. El mundo seguiría adelante, sus nombres desvaneciéndose en susurros, luego en silencio. El mío también, a propósito. Sara llevaría la antorcha, confiaba en que la empuñaría bien. Yo desaparecería, el borde de una sombra contra la luz. El mar rugía implacablemente, y me recliné, dejando que llenara el silencio. La victoria era mía, fría y completa, pero esa astilla permanecía. El último ¿por qué? De Elena, su toque, una vida que había quemado hasta los cimientos. ¿Mereció la pena? Las olas no respondieron, y yo tampoco. Terminé el café, dejé un billete de 20 arrugado sobre la mesa y salí al viento. La puerta de la cafetería se cerró tras de mí, el sonido tragado por la tormenta, y caminé hacia el gris, un fantasma en paz con las sombras que había proyectado. Bueno, ese es el final de la historia. Pero, ¿qué piensan? ¿James jugó el juego perfecto de la venganza, o perdió algo en las sombras que no puede recuperar? Dejen sus opiniones en los comentarios, los leo todos. Si esta historia de traición y triunfo les enganchó, denle al botón de me gusta, suscríbanse y activen la campana para no perderse mi próxima historia en audio. Nos vemos en la próxima historia.